Avísame cuando ya... Ah, ahí está, ahí me llegó. Bueno, Bueno, ya estaría. Que tengan una excelente clase. Saludos. gracias. Chao. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. No sé si tienen alguna duda, comentario de toda la época parciales, recuperatorio. No tuve la oportunidad de estar en el recuperatorio, pero nada, quería preguntarles a ver si tenían algo para comentar, sugerir, preguntar. ¿No? Supongo que tuvieron recién clase el martes, pero no sé si llegó a dar la clase el doctor Ferrero. ¿Alguien me puede confirmar eso? No, no pudo dar la clase, se pasó para mañana. Bien, perfecto. Entonces la clase de... Sí, nosotros vamos a tener clase de nuevo mañana. Creo que el tema es clasificación de los bienes y demás. Por el tema, bueno, por el angustiante fallecimiento, ¿no? Del doctor París. Alguien, entonces no empezaron todavía con la segunda parte, digamos, ¿verdad? Di una clase, pero muy corta. Bien, Fue como una introducción nomás. bien, perfecto. ¿Él tenía que dar personas jurídicas? Sí, sí. Bien, bueno, la idea de, como venimos con el programa, es que vamos a, el doctor Ferrero va a dar o va a terminar de dar el tema de personas jurídicas, porque ustedes, como estuvimos viendo en la primera parte, tenemos al sujeto de la relación o situación jurídica, que abarcaba tanto a la persona humana como a la persona jurídica. Nosotros llegamos en la primera parte solo a ver a la persona humana, y en esta parte la idea es que ustedes terminen de ver persona jurídica. Hoy vamos a empezar con lo que son los hechos jurídicos, y bueno, ya después empezamos a ver el tema de bienes y demás que hacen al objeto de la relación, ¿sí? La idea de esta clase es que tratemos toda la parte de la teoría general de los hechos jurídicos, que creo que es la bolilla 17, si no me equivoco. Vamos a ver qué es un hecho jurídico, qué diferencia hay cuando interviene el hombre o no. Bueno, vamos a ver todas esas repercusiones en cuanto a, a cómo tiene que manifestarse la voluntad, pero bueno, lo vamos a empezar a ver. Hice unos PowerPoint para que... y vamos a terminar viendo en esta clase una parte de lo que es responsabilidad civil, que en realidad ustedes responsabilidad civil no lo ven en profundidad porque es un contenido que ven en obligaciones, pero la idea es que veamos algo genérico para que ustedes después en obligaciones vean de qué se trata esto de la responsabilidad civil, más allá de que uno escucha día a día acerca digamos, de esta parte del derecho que es la responsabilidad civil. Sin embargo, la idea es que veamos algún tipo de introducción y cuáles son los elementos para que ustedes después en obligaciones estén más duchos con el tema. Bien, ahora voy a empezar a compartir pantalla, así les pongo el PowerPoint. Bien, ahí está la pantalla. Vamos a empezar con esto que es la teoría general de los hechos jurídicos. Ahí está. Bien. Por favor, si tienen alguna duda o comentario o pregunta, tranquilamente me pueden interrumpir, es la idea también de la clase, más allá de que no se puede el ser más dinámico como en presencial, pero la idea es que sea más dinámica. Bien. Vamos a ver el hecho jurídico, que ustedes acá tienen una ventaja, que es lo que ya venimos viendo en la primera parte, y es que tienen, digamos, una parte preliminar en el Código Civil y Comercial que regula una serie de institutos y una serie de figuras que después se van a aplicar a todos los ámbitos del derecho. Tienen esta ventaja de tener la definición del hecho jurídico, y así como otros conceptos que hacen al contenido de lo que ustedes después van a ver. Más allá de que el código en realidad no debería establecer conceptos, pero sí individualizar a qué figura nos referimos cuando nos referimos al hecho jurídico, que es algo que una figura muy importante
más allá de que después vamos a pasar al acto jurídico, que es un instituto por excelencia dentro de lo que es el derecho civil. El hecho jurídico van a ver que está definido en el artículo 257, que dice que es todo acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Acá quiero que recuerden lo que hablábamos en la primera parte de qué eran las situaciones o relaciones jurídicas. ¿Alguien se acuerda la distinción entre situación y relación jurídica? La relación era entre una o dos personas, o más de dos personas, y la situación jurídica era la persona frente al Estado. Bien, la situación jurídica entonces es la posición que asume la persona frente al derecho, ahí podíamos... Bien, y que también había ciertas diferencias en cuanto a que la situación jurídica tenía ciertos visos de perdurar, y que la relación jurídica normalmente era más acotada en el tiempo, y ahí individualizábamos a la relación jurídica con un contrato que era más visible, la individualización, y una situación jurídica que podía ser la relación parental o algo así, digamos, figuras del derecho familiar que también se tomaban para individualizar esta situación. Bueno, acá van a ver que entonces el código en cuanto al hecho jurídico es bastante genérico porque abarca a todo el acontecimiento que produce todo tipo de estas vicisitudes dentro de la situación o la relación jurídica, no hace distinción de ningún tipo. Por eso cuando veíamos qué tipo de postura adopta el código, fíjense que dice que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, o sea que va a adoptar una versión normativista. El que le da esa producción de efectos no es el propio sujeto, no es que el hecho jurídico nace per se produciendo efectos jurídicos, sino que es el ordenamiento el que le genera esa producción de efectos jurídicos. Por eso se dice que adhiere a la versión normativista, porque indica que el que liga a estos efectos jurídicos es el ordenamiento. Acá si desligamos el concepto, si lo desmembramos de alguna manera, tenemos que es acontecimiento, entonces ya van a ver que abarca a un sinnúmero de casos, es como, digamos, no solo comprende el hecho como cosa que sucede proveniente de la naturaleza o la actividad humana, sino que también los hechos negativos, todo tipo de acontecimiento, sea positivo, negativo, todo queda incluido en esta definición de hecho jurídico. En cuanto a los efectos jurídicos que produce, es la consecuencia inmediata que produce el hecho jurídico, y fíjense que habla de constitución, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Una constitución, por ejemplo, es la celebración de un contrato, o el acto humano mediante el cual se celebra el matrimonio. Son todos hechos que son constitutivos de una situación o de una relación jurídica, ¿sí? O un nacimiento que genera esta situación jurídica de la relación parental. Modificativa porque también abarca no solo el nacimiento, sino también puede ser cualquier hecho que afecte en el transcurso de esa situación o relación jurídica. Y también en la extinción, puede ser que sea un hecho que genere esa extinción de la relación jurídica. Un ejemplo podría ser que un contrato en el cual se tiene en cuenta específicamente las condiciones de la persona, y esa persona fallece. Entonces ahí se produce una extinción de una relación jurídica en base a un hecho jurídico que le genera esta consecuencia. Y la causalidad normativa, por esto que hablábamos, que es la norma la que le asigna esos efectos a estos hechos que son el presupuesto. En cuanto a las consecuencias, bueno, lo que les decía recién, la adquisición indica un fenómeno de la atribución de la persona de la titularidad de una situación o relación jurídica, le da nacimiento. La modificación quiere decir que entre el nacimiento y la extinción de esa situación o relación jurídica pueden suceder estas vicisitudes que, sin cambiar la identidad de esa figura, de esa relación o de la situación, pueden modificar el contenido. No les di ningún ejemplo de modificación, podría ser que yo compre una casa y al tiempo yo la hipoteque a esa casa, entonces le genero un gravamen. Eso quiere decir que yo modifiqué esa relación jurídica inicialmente que no tenía un gravamen, ¿se entiende? Es decir, toda vicisitud que transcurra desde el nacimiento a la extinción puede
existir un hecho jurídico que provoque esta modificación. Y la extinción se alude a la extinción de la relación jurídica cuando ella deja de ser y desaparece para el mundo jurídico, ¿sí? Acá van a ver que en los libros lo que tienen ustedes es la clasificación del hecho jurídico, porque nosotros partimos de la base del concepto del hecho jurídico como puro, pero si lo conectamos con ciertas otras cuestiones, podemos también hablar de otras figuras. Por ejemplo, el hecho jurídico se vincula con un hecho humano o un hecho natural. Los hechos naturales obviamente son aquellos en los cuales no interviene activamente el hombre de ninguna manera. No interviene el hombre en la producción de ese hecho jurídico. Por ejemplo, una inundación, un granizo, un terremoto, son todos hechos naturales. Y los hechos humanos son aquellos en los que interviene el hombre en su producción. Por ejemplo, la celebración de un contrato, del matrimonio, todos esos hechos en los que interviene el hombre van a ser humanos. Acá van a ver que la doctrina distingue y digamos, tal vez hay ciertas discusiones en base a ciertos hechos que si bien interviene el hombre, no interviene voluntariamente, o no interviene con, digamos, con su participación plena. Por ejemplo, el nacimiento, no es que interviene el hombre, es un hecho de la naturaleza, no es que interviene el hombre en su producción. La idea es que lo vinculemos con que el hecho que voluntariamente o tiene la intención de intervenir el hombre de alguna manera es el hecho humano. Después, dentro de lo que son los hechos humanos van a haber una diferenciación importante en lo que tiene que ver con los hechos voluntarios y los involuntarios. Lo vamos a ver ahora en detalle, pero la idea es que los voluntarios son aquellos en los cuales interviene el hombre, interviene voluntariamente, es decir, que concurren todos los elementos necesarios para que nosotros podamos tener por voluntario el hecho, que ahora vamos a ver cuáles son. Y los involuntarios son aquellos en los que, si bien interviene el hombre, no concurre alguno de estos elementos para que tomemos al hecho como voluntario. Y dentro de los hechos voluntarios van a tener los lícitos o los ilícitos. Si son contrarios al ordenamiento jurídico, van a ser obviamente ilícitos, y si son conforme al ordenamiento jurídico, van a ser lícitos. No se preocupen porque ahora les vamos a ver la clasificación en detalle. Bueno, acá lo que ya les decía, los hechos naturales se entienden como aquellos en los que en su producción obran únicamente las fuerzas de la naturaleza, y el hombre es extraño a dicho acontecimiento. Y los hechos humanos resultan aquellos realizados por el hombre como ser dotado de voluntad, aunque podría carecer accidental o permanentemente de la misma. Es lo que yo les decía. Dentro de los hechos humanos, más allá de que interviene el hombre, puede ser que esa voluntad de alguna manera o no exista o esté viciada. Eso no implica que el hecho no va a ser humano. Eso implica que va a ser voluntario o involuntario según el caso que se trate, ¿sí? Los hechos humanos voluntarios están definidos en el artículo 260, y acá lo importante que remarca el artículo en cuestión es que para que nosotros podamos tomar un acto como voluntario, tienen que concurrir estos elementos que son el discernimiento, la intención y la libertad. Si el sujeto no tuvo discernimiento, o no tuvo intención, o no tuvo libertad, no vamos a poder decir que el acto fue voluntario, ¿sí? No importa que falte solo uno, con que falte uno ya el acto es involuntario. Esos son los elementos internos y que expresamente establece la norma, pero la norma nos viene a decir que no basta con eso para que el acto sea voluntario, sino que el acto tiene que, asimismo, es decir, más allá, para que sea voluntario basta con eso, pero lo que se requiere para que ese acto, pueda ser conocido es que se exprese de alguna manera, y esto es lo que se llama el elemento externo, y es la declaración de la voluntad. Ahora vamos a ver de qué tipos de declaración de voluntad existen, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta esto: si al menos falta el discernimiento, la intención o la libertad, ya vamos a tener el acto por involuntario. No importa que falte uno, o falten los tres, o falten dos, no importa. Y esto es importante porque nosotros digamos, más adelante lo que vamos a ver es que para algunos supuestos en que falte alguno de estos elementos, nosotros podemos atacar el acto jurídico porque falten algunos de estos elementos, que es lo que se llama los vicios de la voluntad. Bien.
Bueno, ahí tienen el tema de los elementos internos, que los que yo les decía, que están en el artículo 260 del Código Civil y Comercial. Y acá lo que les puse fue los elementos en particular para que ustedes entiendan a qué nos referimos cuando nos referimos a esto del discernimiento, intervención y libertad, que algunos como ayuda a memoria hablan del DIL, ¿no? El discernimiento es la aptitud genérica para el conocimiento, es la madurez intelectual del sujeto, la posibilidad de ese sujeto de dilucidar, de formular un juicio de valor. Y algunos hablaban de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, es decir, es esa potencialidad que tiene el sujeto de poder verificar si aquello qué es lo que va a realizar y qué juicio de valor le atribuye a aquello que va a realizar, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo distingan de la capacidad, que es lo que vimos en la primera parte. ¿Algunos se acuerdan qué era la capacidad? ¿Alguno me puede decir, digamos, qué diferencia encuentra con esto del discernimiento? Yo creo que es que con la capacidad la persona humana ya nace y el discernimiento se va adquiriendo. Puede ser una buena definición. En realidad, la capacidad, fíjense que el código ni siquiera evalúa si la persona tiene capacidad o no para hacer la distinción entre capacidad e incapacidad. Directamente lo que hace el código es decir, estos sujetos son capaces y estos son incapaces, o esto puede restringirse la capacidad. Es decir, son una especie de figuras que establece el propio código. Son categorías, la idea de la capacidad es una categoría que nos trae el código. Nosotros no la vamos a cuestionar, decimos, si es menor de tal edad, es incapaz. ¿Por qué? Porque es una categoría que me da el ordenamiento. O sea que es lo que vos decías, si es una persona por nacer, yo ya sé que es incapaz de ejercicio. ¿Por qué? Porque me lo dice el código. Ahora, el discernimiento es diferente. El discernimiento se evalúa en el caso en concreto, es decir, esa persona que es mayor de edad, en ese acto jurídico que realizó, tuvo discernimiento, tuvo madurez intelectual para discernir si en ese caso en concreto eso digamos, pudo hacer ese juicio de valor, efectuar ese juicio de valor, o tenía algún tipo de dificultad que le imposibilitó actuar con discernimiento. Es decir, fíjense que puede ser que una persona sea capaz, porque el código la ubica dentro de esas categorías legales como personas con capacidad, pero que en el caso concreto esa persona no haya obrado con discernimiento, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Y puede pasar al revés, puede ser que sea una persona que no sea capaz, pero que, sin embargo, tenga una suerte de madurez intelectual para realizar ese acto jurídico. Es decir, no se, digamos, confunden esos dos conceptos, sino que por el contrario apuntan a motivos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, la persona lo que vimos en la primera parte, la restricción de capacidad, ¿se acuerdan que tiene que ser determinada por el juez mediante una sentencia? Teníamos que llevar adelante el proceso para la restricción de capacidad, y recién cuando teníamos la sentencia, que el juez nos decía si esta persona tiene que restringirse la capacidad para realizar estos actos jurídicos, y si realizaba esos actos jurídicos podían ser invalidados. Bueno, piensen en una persona que sin perjuicio de que no se llevó a cabo ese proceso y no tenemos una sentencia, sin embargo tiene una restricción de capacidad. Ese es el caso de que una persona capaz realiza un acto sin discernimiento. ¿Se entiende? Es muy importante también porque se acuerdan que cuando hablamos de la restricción de capacidad, el juez tenía que decir en la sentencia cuál había sido el periodo de sospecha, que es desde cuándo se manifestó, más que periodo de sospecha, desde cuándo se manifestó esa enfermedad. Es decir, puede ser que yo decía que esa persona era incapaz hoy que estamos en octubre de 2020, pero sin embargo la enfermedad sé que se manifestó en el 2018, y todo ese tiempo en que la persona realizó actos jurídicos, puede ser que alguno de ellos lo haya realizado sin discernimiento. Entonces ahí sí podemos atacar al acto por involuntario por una deficiencia en este discernimiento, que es un elemento interno de la voluntad. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que ahí lo que dice es la capacidad es una categoría legal que se refiere a la
aptitud potencial de las personas tanto para ser titulares de intereses, de derechos y deberes jurídicos como para ejercerlos por sí mismos. Era la distinción que hacíamos entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Y el discernimiento se refiere a la aptitud intelectual para razonar, es decir, comprender los actos y sus consecuencias. Es una capacidad natural, no me lo trae el código, lo que yo voy a hacer es evaluarlo en el caso en concreto, ¿sí? Si la persona naturalmente puede efectuar ese juicio de valor o si realmente está imposibilitada y no puede hacerlo. ¿Se entendió entonces la distinción? Bien. Otro de los elementos que también, si falta, van a generar que el acto sea involuntario es la intención. La intención viene a ser, como ahí van a ver que se pone el arco, digamos, la flecha en el punto donde va, y es al haber podido concretar esa voluntad, es decir, el propósito de la voluntad en pos de la realización del actuar humano consciente. Hay intención cuando coincide el fin del acto y el resultado al que yo llegué, ¿sí? Por eso acá es importante verificar si tuve la intención, porque hay ciertos vicios de la voluntad, que lo vamos a ver más adelante, que lo que me hacen es que tenga que evaluar si la persona obró o no con intención. Por ejemplo, una persona que realiza un acto jurídico, pero comete un error y piensa que está realizando una compraventa y en realidad es una donación. ¿Sí? En ese caso hay un error que es sobre algo que es importante del acto jurídico, como ustedes se imaginarán, tanto como es qué tipo de acto estoy realizando. Por eso hay una deficiencia entre la intención, entre aquello que yo estaba buscando y lo que conseguí, ¿sí? Y otra de los elementos, digamos, de los vicios de la voluntad que puede llegar a afectar este elemento como elemento interno de la voluntad es el dolo. El dolo viene a ser como una suerte de error inducido, una persona que me lleva a cometer un error para realizar el acto jurídico, ¿sí? Bueno, eso no se confundan ahora porque igual vamos a ver más adelante el tema de los vicios de la voluntad, pero lo importante que tengan en cuenta es que la intención es un elemento interno de la voluntad y que si falta esa intención, ahí sí yo puedo atacar el acto como involuntario o puedo considerarlo involuntario. Y el último de los elementos internos de la voluntad es la libertad. La libertad es obrar sin ningún tipo de valladar, sin ningún tipo de frenos, poder realizar ese acto jurídico sin ningún tipo de imposibilidad. Fíjense que se relaciona con la espontaneidad del acto, yo no tengo ningún tipo de, digamos, de privación al momento de realizar el acto, no hay ninguna coacción externa, esta afección a la libertad se puede dar de modo de una violencia física, por ejemplo, si yo estoy constreñido a realizar el acto jurídico porque, digamos, estoy amenazado, o violencia moral, es decir, hay una serie de cuestiones que pueden llegar a afectar esta libertad, pero la idea es que yo, para que el acto jurídico realizado sea voluntario, tengo que haber obrado de manera libre. Fíjense que esto se relaciona directamente con el mandato constitucional del artículo 19, que habla de la libertad de las personas, y del derecho personalísimo a la integridad espiritual. Si correlacionamos todo este tema con la constitucionalización del derecho privado, podemos encontrar estos detalles, ¿no? Bien. Y el elemento externo del acto voluntario, yo les dije que el artículo 260 nos habla no solo de la parte interna del sujeto, sino que del elemento externo, y esto da cuenta que al ordenamiento no le interesa solo lo que la persona tiene en su faz interna, sino que le interesa que eso haya salido de él y que se haya manifestado o se haya expresado de alguna manera en el ámbito del mundo exterior, ¿no? Por eso se habla de la exteriorización de la voluntad, es la condición externa que exige el ordenamiento, lo que nos da cuenta que la interioridad del sujeto queda excluido del campo del derecho. Todo lo que hace a las cuestiones internas del sujeto no van a tener relevancia. Bueno, después está en el tema de los vicios de la voluntad, que lo vamos a ver más adelante, no los quiero ahora marear con esto, pero tengan en cuenta que si hay algún tipo de afección en alguno de estos elementos, se trata de defectos que son congénitos del hecho jurídico, porque ya el hecho jurídico nace con algún defecto esencial que tiene que ver con la afección a esos elementos. Después tenemos el acto involuntario. Los actos involuntarios son los que falta alguno de estos elementos que vimos. Fíjense que el artículo 261 habla de los supuestos de actos involuntarios,
y enumera los casos en que el acto va a ser involuntario. Acá yo les quiero hacer una aclaración. El 261 refiere a los actos involuntarios por falta de discernimiento. Sin embargo, ya sabemos, por lo que vimos recién, que hay otros elementos del acto jurídico, que son la intención y la libertad, y que también si se afecta a alguno de esos elementos, el acto igualmente va a ser involuntario, ¿sí? Lo que dice el 261 es que si es involuntario por falta de discernimiento, el acto quien al momento de realizarlo está privado de la razón. Es lo que yo les decía del sujeto que sin perjuicio no tener una sentencia que restringe su capacidad, realizar un acto con falta de discernimiento. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido los 10 años. Bueno, en el primer caso, perdón, que les decía, puede ser que tenga sentencia. Lo que yo les quiero referir con el que no haya sentencia es que puede ser que tenga capacidad y no tenga discernimiento, pero si igualmente tiene la sentencia de restricción de la capacidad y realiza el acto jurídico, más allá de que va a ser invalidado, estamos hablando de que no hay capacidad y no hay discernimiento, ¿no? Eso es la aclaración por los dos. Después tenemos como inciso B el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años y el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Fíjense que acá lo que hace el código es decir, bueno, para los actos jurídicos que son lícitos, o sea, para los actos, lo que asume el código es decir que la persona menor de edad toma conciencia en primer lugar de cuáles son los actos que son contrarios a la ley y en segundo lugar los que son, digamos, a favor de la ley, ¿se entiende? Porque fíjense que establece una minoría de edad mayor, digamos, una minoría de edad menor para los actos ilícitos y mayor para los actos lícitos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el menor de edad en primer lugar entiende cuáles son los actos ilícitos y por eso se establece los 10 años como un límite legal para entender que esa persona ya discierne qué es lo ilícito de lo ilícito, y una minoría de edad de los 13 años para discernir en cuanto a los actos lícitos, digamos, efectuar algún tipo de juicio de valor. ¿Bien? Pero fíjense que el 261 habla de los actos involuntarios por falta de discernimiento. Yo hago la aclaración que igualmente puede ser afectado la intención o la libertad, que son también elementos internos de la voluntad. Bien. Acá van a ver que el programa distingue los actos lícitos de los ilícitos. Fíjense que los lícitos es el efectuado con el apego a las normas, según Jean Bias, es desarrollado en la zona amplia e indefinida donde se despliega la libertad humana, ¿sí? En base al artículo 19 de la Constitución Nacional. Y los ilícitos son, según el actual concepto de antijuridicidad material, el ilícito es la acción que causa un daño antijurídica e imputable a un sujeto en virtud de un criterio legal subjetivo u objetivo. Es decir, es un acto que es contrario al ordenamiento. Lo que ahí ven como una antijuridicidad material, lo que tiene que ver es que para que yo realice un acto ilícito no es que necesariamente tengo que contrariar una norma, ¿sí? Puede ser que no haya una norma expresa que diga que eso que estoy haciendo es ilícito, pero basta con que yo realice un acto que contraíe el ordenamiento jurídico para que se me tome como un acto ilícito, ¿sí? Y esto es lo que hace la antijuridicidad material. Ahora después vamos a ver eso que ven ahí, que habla de los criterios legales subjetivos y objetivos, que es un tema de responsabilidad civil. Bien. Ahora van a ver que se distingue entre lo que es el simple acto lícito y el acto jurídico, más allá de que la doctrina está en discusión actual acerca de si esta distinción tiene relevancia o no, porque en realidad a los simples actos lícitos supletoriamente les voy a aplicar las normas relativas a los actos jurídicos, porque no es que tienen una regulación específica, entonces no hay una suerte de importancia superlativa en la distinción, pero sí tenemos que distinguir porque se trata de dos supuestos totalmente diferentes. El simple acto lícito son los actos voluntarios que no están prohibidos por la ley y de los que resulta una consecuencia jurídica. Este acto lícito, fíjense que se habla de acto porque interviene el hombre, pero acá no hay una intencionalidad. ¿Se entiende esta distinción, no, entre acto y hecho jurídico? Hecho jurídico es de la naturaleza y acto jurídico, ahí yo ya tengo una intervención humana. El simple acto lícito se caracteriza porque el acto que realiza el sujeto con la intencionalidad y demás, no tiene como fin inmediato la producción de consecuencias jurídicas, más allá de que eso se produce en la realidad, ¿sí?
puede ser que sea algún tipo de, digamos, acto que inintencionalmente se generó consecuencias jurídicas, más allá de que tienen que concurrir los elementos que ya vimos de la voluntad. Fíjense que ahí dice, no hay intencionalidad en la producción de consecuencias, sino que los efectos de ese acto jurídico se los da la ley, y obviamente que siempre tiene que generarse alguna consecuencia jurídica, porque si no, no sería un simple acto lícito, digamos, no tendría relevancia en el ámbito jurídico si no generara esta adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El acto jurídico, sin embargo, es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la producción de consecuencias jurídicas. Ahí ya hay una intencionalidad en la producción de esas consecuencias, por ejemplo, la celebración de un contrato tiene por fin inmediato el nacimiento de derechos y obligaciones para las partes, es el fin inmediato del acto que se celebra. Los efectos de ese acto jurídico que provocan ese nacimiento, modificación o extensión provienen de las propias partes, de la voluntad de ellas. Y obviamente que el fin inmediato tiene que ver con estas consecuencias jurídicas y es uno de los conceptos fundamentales del ordenamiento del derecho en sí, el tema del acto jurídico. Después tenemos esto que es el elemento externo, que es la declaración de la voluntad. Acá ya dijimos que al ordenamiento le interesan aquellos actos que provocan algún tipo de expresión en el mundo externo, debe manifestarse por un hecho exterior, es lo que dice el artículo 260, y la disposición lo que hace es reflejar que se excluyen del ámbito del derecho los fenómenos que se desarrollan solo en el ámbito interno de la persona, lo que se habla como las reservas mentales y demás. Mientras que en los hechos voluntarios el comportamiento que manifiesta es la voluntad determinada, en los involuntarios acá lo que se dice es que al expresar la voluntad, cuando nosotros tenemos un acto voluntario hay una concordancia en lo que yo expresé y lo que realmente quise expresar. En los involuntarios normalmente no pasa, no hay una conexión entre esa expresión de voluntad y esa voluntad interna. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, bueno. Hay ciertos requisitos para que la voluntad esta sea expresada y provoque efectos. Obviamente que tiene que haber sido emitida, emanada del sujeto, tiene que haber sido dirigida expresamente a comunicar o publicar o hacer saber esa voluntad que tenía el sujeto, y tiene que haber sido percibida, o por lo menos que haya sido posible percibirla por el otro sujeto. Eso hace a la manifestación de la voluntad. Bueno, acá hay una diferenciación en lo que es la manifestación y la declaración. Se habla cuando hablamos de la distinción, se habla que la manifestación en realidad hace a todo tipo de expresión que sea ajeno a la utilización del lenguaje, porque en ese caso hablamos de declaración. Para que sea atribuido a la gente esta manifestación tiene que ser una consecuencia de la actividad voluntaria, porque obviamente que no le vamos a atribuir una consecuencia jurídica a una manifestación involuntaria. Y la declaración, que tiene que ver con el hecho del lenguaje, que puede ser escrito, puede ser oral, puede ser por signos inequívocos, y se ubica en el ámbito de la representación simbólica, porque yo utilizo los símbolos del lenguaje para poder expresarme y poder expresar esa voluntad. Y tiene obviamente todos los defectos que pueden llegar a tomarse de la vaguedad, de la ambigüedad del lenguaje, de la textura abierta, es decir, toda aquella expresión de la voluntad va a sufrir esos defectos que tiene el lenguaje. Bien, acá entonces tenemos dos tipos de posibles expresiones de la voluntad, las tácitas y las expresas. Pero lo importante en ambos tipos de expresión de la voluntad es que trasvasa el ámbito interno del sujeto y pasa a querer generar una modificación en el ámbito externo. Las manifestaciones tácitas son aquellas que surgen de hechos del sujeto, de los cuales puede extraerse, puede inferirse esa expresión de la voluntad, más allá de que no haya sido expresa. Y las expresas, por el contrario, son las que efectivamente hubo una manifestación de la voluntad del sujeto
a través del lenguaje, ya sea oral, escrito, es decir, no hay una forma específica, porque puede ser que el acto jurídico tenga una forma, pero estamos hablando en términos genéricos. Puede ser tanto oral o escrito, lo importante es que haya sido expreso, ¿no? Que yo no tenga que efectuar un juicio de evaluar si se puede inferir esa voluntad de los actos o no. Directamente tengo esa expresión de la voluntad. Bien. Acá hay ciertos, bueno, hay un error de declaración. Hay ciertos requisitos para la declaración tácita, es decir, nosotros le estamos atribuyendo al sujeto que está declarando su voluntad de alguna manera, por eso tiene que haber requisitos para no atribuirle la voluntad en casos en que no se puede inferir con certeza que se haya expresado. Obviamente que tiene que permitir con certidumbre conocer la existencia de esa voluntad, que no haya ningún tipo de dudas de que ese sujeto se expresó de esa manera, tácitamente, pero que se expresó, que no haya, digamos, que la ley o el contrato no exija que se manifieste expresamente, porque puede ser que la ley exija que haya una voluntad expresa, en ese caso la tácita no va a ir, o lo mismo que pase con la ley, que exija que para ciertos supuestos haya una voluntad expresa. Normalmente cuando hablamos de contratos paritarios en que los sujetos están en igualdad de condiciones, no va a haber ningún tipo de inconveniente, pero fíjense que en el ámbito de defensa del consumidor, en que se protege al consumidor, que se le da un montón de beneficios para tratar de equiparar esta desigualdad en los hechos, más allá de que todos tienen los mismos derechos formales, en el ámbito de defensa del consumidor sea mucho que, como están en desigualdad de condiciones reales, el consumidor siempre se ve afectado de alguna manera. Entonces, fíjense que no podemos atribuirle al consumidor una manifestación tácita si no se expresó realmente de manera de que esa voluntad sea tomada, ¿se entiende? Es decir, en esos casos vamos a hacer un análisis más tajante de la expresión de la voluntad tácita por el consumidor. Por eso, fíjense que la ley en ciertos casos, y hay algunos casos que son leyes de orden público, tratan de proteger para no inferir voluntad en situaciones en que pueden ser perjudiciales. Y que no haya obviamente una declaración del sujeto en contrario, más allá de que hay actos por los cuales se podría inferir que esa persona manifestó su voluntad. Si el sujeto expresamente dijo que no manifestaba su voluntad, no vamos a poder aplicar esta manifestación tácita, obviamente. Fíjense que esto está establecido en el artículo 264, que dice que la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos de los cuales se la puede conocer con certidumbre. Fíjense la terminología que usa el código. No dice que se podría inferir, dice con certidumbre se la puede conocer. Es decir, no estamos haciendo un juicio de probabilidad, sino que estamos diciendo que efectivamente nosotros podemos inferir esa declaración de la voluntad. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una declaración expresa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay discordancia entre lo que es la voluntad real, o sea, interna de la persona, y la que es declarada? Porque puede pasar eso, puede pasar que si bien yo tuve discernimiento, intención y libertad, no es lo mismo aquello que yo quise de lo que obtuve, ¿sí? Lo que yo les decía, es decir, no es lo mismo la voluntad declarada de la real, de la voluntad interna del sujeto. ¿Qué pasa en esos supuestos? Van a ver que hay una evolución en cuanto a teorías que tratan de dar solución a esta dificultad. La teoría de la voluntad surge en Francia con Savigny y habla de darle preeminencia a la voluntad del sujeto por sobre aquello que declaró. En este caso lo principal es lo que el sujeto quiso, la voluntad del sujeto, por eso no le da importancia a la declaración, a aquella manifestación de la voluntad, y se daría valor a una voluntad ficticia si es porque no fue la que se declaró. Y después, más adelante en el desarrollo, esto generaba ciertos inconvenientes, porque ustedes pensarán que si yo me quedo con aquello que el sujeto tuvo en su interior y no manifestó, obviamente que esto ¿qué puede generar? Inseguridad jurídica. Yo no contrato porque no sé si yo lo que entendí fue lo mismo que él entendió. Entonces, para evitar esta afección a la seguridad jurídica, surgió una segunda teoría, que es la teoría de la declaración en Alemania, que establecía que solo pueden conocerse las manifestaciones externas de la voluntad, por eso no vamos a tomar lo interno, sino que vamos a tomar lo externo.
Y lo que decía esta teoría es que no podemos generar efectos jurídicos a aquello que está en la fase interna del sujeto, porque no habría seguridad en las relaciones privadas, ¿sí? Estas dos teorías extremas, obviamente que ninguna da solución a la cuestión, porque ambas, digamos, por separado, generan inconvenientes en algún ámbito. Si tomamos la teoría de la declaración, dejamos en desamparo al sujeto, y si tomamos la teoría de la voluntad, afectamos gravemente la seguridad jurídica y las contrataciones y el tráfico jurídico. Entonces, se trata de buscar alguna solución que de alguna manera equipare o armonice estas dos teorías extremas. Por eso se habla de las teorías intermedias, y para ello lo que se hace es distinguir aquellas declaraciones recepticias, que las declaraciones recepticias son las que se emiten para una persona a la cual están destinadas. En principio, en esas declaraciones en las que se emiten para que sean, digamos, receptadas por otro sujeto, por ejemplo, una oferta de contrato que yo emito para que otro acepte, ahí ya intervienen varias voluntades. En principio, obviamente que voy a tomar lo que el sujeto quiso ofertar, pero siempre en concordancia con lo que haya manifestado, es decir, ahí sí vamos a evaluar de alguna manera qué fue lo que manifestó, qué fue lo que quiso, y obviamente que si concurrió algún vicio de la voluntad o no, ahora lo vamos a ver más adelante en otras clases, pero fíjense, van a ver que las figuras de los vicios de la voluntad, los institutos de los vicios de la voluntad, tratan de equiparar esto de la seguridad jurídica y el amparo del sujeto. Entonces, voy a ver que para anular un acto jurídico porque el sujeto incurrió en algún tipo de error, siempre el error tiene que ser sobre alguna cuestión esencial del acto jurídico, tiene que haber podido ser previsible por aquel al que está destinado, es decir, tiene ciertos recaudos, no cualquier error va a invalidar el acto jurídico, y esto tiene que ver con tratar de equiparar estos intereses dentro del ámbito jurídico, ¿no? Y después las declaraciones no recepticias, que son aquellos que no hay un destinatario determinado, entonces ahí sí voy a hacer prevalecer la voluntad interna por sobre lo que fue declarado, siempre que tenga alguna expresión en la declaración. Fíjense los testamentos, por ejemplo, en que tiene mucha importancia la voluntad interna del sujeto, obviamente que más allá de que la declaración de la voluntad esté de alguna manera defectuosa, siempre la voy a tener que interpretar de manera a darle prevalencia al elemento interno. Por ejemplo, que un testamento se refiera a una persona por su apodo y no por su nombre. Bueno, siempre obviamente trato de individualizar a aquella persona a la cual quiso hacer referencia al causante, porque es lo que nosotros queremos dar prevalencia, no lo manifestado, sino que cuál fue la voluntad interna del sujeto. Acá respecto de las aclaraciones recepticias, fíjense que hay dos tipos de posibilidades, que se dirijan a personas que están presentes, entonces ahí se consideran perfeccionadas cuando el destinatario recibió la declaración, o dirigidas a personas ausentes, por ejemplo las que se dirigen por carta o demás, en las que hay una diferencia entre la emisión de la oferta y que llega al destinatario, y que el destinatario acepta, por ejemplo, telefónicamente o lo que fuere, siempre ahí se toma la aceptación de esa oferta desde que fue aceptada, recibida la aceptación por el oferente. Es decir, hubo una oferta a una persona que estaba ausente, esa persona acepta, y solamente se va a perfeccionar ese contrato cuando la persona que ofertó se entera que esa persona aceptó o se pudo haber enterado. Eso es lo que establece el artículo 980. El sistema del Código Civil es adaptar una suerte de posición equilibrada, es decir, siempre se requieren que estén los elementos internos, por eso habla de los vicios de la voluntad en ciertos supuestos. No, sin embargo, no cualquier error va a anular el acto, tiene que ser esencial y reconocible, de manera de amparar al sujeto que incurrió en error y resguardar la seguridad jurídica.
y no se acepta la reserva mental, que es lo que yo les decía que quedaba en el ámbito interno del sujeto y que no era expresado al exterior, no va a tener ninguna relevancia para el ordenamiento jurídico. Y hay protecciones siempre, no solo en el caso ahí que dice el acto simulado, pero siempre se trata de proteger al tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Esto por qué es? Porque se trata de preservar siempre la seguridad jurídica, ¿sí? Equiparar, preservar la seguridad jurídica y tutelar al sujeto que tuvo algún tipo de defecto en su voluntad o demás. Bien, acá nos tenemos que hacer un parate en el tema del silencio. El silencio, es decir, no expresarse de ningún tipo de forma, ni de forma tácita ni de forma expresa. ¿Implica una manifestación de la voluntad? ¿Y ustedes qué piensan? Bueno, ahí ya tienen la solución en la filmina, pero ¿tienen alguna idea acerca del silencio? ¿Alguno que haya escuchado algo, haya leído algo? ¿No? Bueno. La regla general es que el silencio no puede tomarse como una forma de expresar la voluntad. Es decir, que yo no me manifieste de ninguna manera, ni expresa, ni tácitamente, de ninguna manera puede tomarse como que estoy expresando la voluntad. Ahora, hay excepciones, ¿sí? Esas excepciones son las que están establecidas en el artículo 263 y son 4 supuestos. El que provenga de la ley, es decir, puede ser que la ley me obligue a manifestarme y yo no manifesté, entonces en ese caso el silencio se me tiene como una expresión de la voluntad. Por ejemplo, ahí tienen el ejemplo del artículo 314 del Código Civil y Comercial. Otro supuesto sería en el ámbito procesal. Ustedes van a ver que cuando hay una persona inicia una demanda con documentación y se corre traslado a la otra parte, esa otra parte se tiene que expresar acerca de la documentación que yo incorporé a la demanda. Si yo no digo nada acerca de esa documentación por la cual me están reclamando un contrato o un pagaré, ese silencio en que yo me inmiscuí se toma como una manifestación de voluntad en el sentido de que estoy reconociendo esos documentos, ¿sí? Ese sería un caso en que la ley me exige que me exprese desconociendo esos documentos o de alguna manera para que ese silencio no pueda ser tomado como una expresión de la voluntad. Esta es una excepción a la regla legal que ya dijimos que es que el silencio no se toma como una manifestación de la voluntad. Otro supuesto sería el que es originado en la autonomía de la voluntad, es decir, ahora ya no es la ley la que me obliga a manifestarme, sino que la propia voluntad de las partes, que ya vimos en la primera parte, era como ley para las partes, me obliga a manifestarme. Es decir, por ejemplo, un contrato de locación que establece que al finalizar la locación yo tengo que manifestarme acerca de la reconducción del contrato, y si yo no me manifiesto, eso se toma como una manifestación expresa de la voluntad. Bueno, ahí ya tengo una obligación de manifestarme en contra, y mi silencio va a provocar una consecuencia jurídica que es la reconducción del contrato, ¿sí? Otra de las excepciones a la regla legal que dijimos que el silencio como no expresión de la voluntad sería la que surja de los usos y prácticas. Y acá hay una aclaración que hace Tobías en el sentido de que sí, los usos y prácticas pueden ser que generen la necesidad de que me manifieste expresamente, pero solo en el caso de que esos usos y prácticas sean una fuente formal del derecho. ¿Se acuerdan en qué casos la costumbre podía ser tomada como una fuente formal, o sea, obligatoria para las partes, para el juez para aplicar? ¿En qué caso la costumbre era fuente formal? Más allá de que tenía que haber un acto consciente, repetido, la conciencia de que es obligatorio, es decir, esos elementos. ¿En qué casos necesariamente tenía que ser, acá está, cuando no había una norma que regulara esa situación? Sí, obviamente que no tenía que haber, no sé qué toque que me fui. No tenía que haber una norma que regulara la situación porque había un vacío legal, pero a su vez no tenía que ser contrario a una norma legal.
¿se acuerdan que era cuando la costumbre era contra legem, no se podía tomar como una fuente formal? Ahora, cuando era que el ordenamiento se refería a la costumbre, sí, y cuando había un vacío legal también. Entonces, en esos casos sí puede ser tomado como una manifestación de la voluntad. Y me fui del PowerPoint, ahí volví. Bien. Entonces, estamos como, la tercera de las excepciones es el caso de que los usos y prácticas puedan ser tomados como una fuente de derecho. Y la cuarta situación sería el originado de una relación entre el silencio actual y declaraciones precedentes. Ahora, en ese caso es, digamos, en que yo me estuve manejando de cierta manera y de repente no dije nada y me manejé de otra, ese sería el supuesto. Es decir, es un derivado del principio de buena fe y la teoría de los propios actos. Más allá de que yo incurrí en silencio, se entendía por actos anteriores míos que yo me iba a manifestar de cierta manera y no lo hice. Entonces, en ese caso, el silencio sí es tomado como una manifestación de la voluntad. Por ejemplo, me enviaban mercadería todos los meses y yo la recibía sin decir nada. Y el último mes, después de 6 meses, digo que hay algún defecto en las mercaderías. Bueno, ahí sí que tendría que haberme expresado. ¿Por qué? Porque yo venía manejándome de otra manera en esa relación contractual, ¿se entiende? En ese caso sí se va a tomar como una, pero porque acá también se aplica el principio de la buena fe, establecido en el artículo 9 del Código Civil y Comercial, y la teoría de los propios actos derivado de ese principio de la buena fe. Bien, ahí sería lo que hace a la teoría general del hecho jurídico. ¿Tienen alguna duda o quieren que hablemos un poco de responsabilidad civil? ¿Ninguna duda? ¿Nada? Bueno, la bolilla esta que hablamos de hechos jurídicos también hace referencia a lo que es la responsabilidad civil, ¿sí? La responsabilidad civil van a ver que lo van a ver en obligaciones y hay distintas funciones atribuidas a lo que es la responsabilidad civil como parte del derecho, digamos. Van a ver ahí que tradicionalmente dentro de lo que es la responsabilidad civil se hablaba de la función resarcitoria, la función preventiva, que es la novedosa, y la función punitiva. Acá lo que quiero referirles es que la responsabilidad civil es la que estudia, digamos, lo que hace la producción de un daño, los efectos que produce ese daño y cómo sanear esa producción de daño. Se ubica en la tutela de la víctima que sufre un acto, digamos, sufre un daño injusto, digamos. Para así hacerlo, digamos, la responsabilidad civil siempre estuvo enmarcada en el ámbito de individualizar quién fue el que causó el daño y sancionarlo. Eso era lo que tradicionalmente se hacía. El código se enderezaba a buscar quién fue el que causó el daño y aplicarle algún tipo de sanción y reparación a la víctima. Esto fue avanzando en el transcurso de los años y lo que se dijo es, bueno, no esperemos a que se produzca ese daño, sino que ubiquémonos en una parte anterior y tratemos de que ese daño no se produzca. Eso es lo que se llama la función preventiva, que es lo que trae novedoso el Código Civil y Comercial, más allá de que había ciertos visos de función preventiva en el código anterior y en otras leyes, ¿no? La idea es tomar alguna postura o algún tipo de acto antes de que ese daño se produzca para tratar de evitarlo o tratar de mitigar el daño si es que se está produciendo algún tipo de daño y no esperar a que eso se agrave y tenga que reparar un daño mayor. ¿Se entiende? Por eso se prevé la función preventiva en el artículo 1710 del Código Civil actual, y ahí yo les puse función punitiva, más allá de que no está en el Código Civil ni está tampoco en el programa. Es una función que lo que tiende ahí a sancionar a aquel que causa un daño y que lo causa de alguna manera que, digamos, provoca la necesidad de aplicarle algún tipo de sanción para que, digamos, cese en esa producción del daño. Está solamente regulada en la Ley de Defensa del Consumidor. La idea era traer algún tipo de regulación al código, pero esto fue vetado por la comisión. Por eso directamente el código no hace referencia a la función punitiva, sino que se deja lo que sí está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor, que es
en ciertos supuestos, aplicar al proveedor, ese que provocó un daño injusto al consumidor, aplicar algún tipo de sanción combinatoria que se llama punitiva, porque en realidad la finalidad que tiene esa sanción que se le aplica, ese daño punitivo, es hacer cesar la producción del daño. Es decir, es tan gravoso digamos, la sanción que yo le pongo que va a tener que terminar con la aplicación con la generación de ese daño. Por ejemplo, algún producto que se genera, se dio en el ámbito de la producción de automóviles, en que un auto tenía un defecto que producía daños, y para la empresa era, digamos, más económicamente redituable dejar ese auto con los defectos que tenía que sacar el auto del mercado. Entonces lo que se hizo en Estados Unidos es sancionar con una sanción punitiva, un daño punitivo, para que sea tan gravoso el pago de esa indemnización que tenga que sacar el auto para no generar esa punición, ¿no? Bien, fíjense que en cuanto a estas tres funciones, ya les digo que la resarcitoria fue la tradicional y hoy se agrega la preventiva, y que la punitiva solo se reserva para el ámbito de defensa del consumidor. Fíjense que están enumeradas en el artículo 1708, porque el artículo 1708, que abre la puerta a la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial, dice que las funciones de la responsabilidad son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Y fíjense que digamos, habla primero de la prevención del daño y después de la reparación. Es decir, primero se da prevalencia a la prevención y después a la reparación en el caso en que yo no pude prevenir la producción de ese daño o mitigarlo, ¿sí? Bueno, la función preventiva no vamos a hablar de todos los elementos y demás, esto es para obligaciones, pero fíjense que habla que la función preventiva se basa específicamente en el alterum non laedere, es decir, esta necesidad de no dañar al otro. El deber de no dañar al otro es el que da origen a la función preventiva. Acá tienen todos los elementos que tiene que tener la función preventiva, que no me quiero detener en esto porque es bastante específico, pero tengan en cuenta que esta función preventiva el código le da una legitimación amplia, le da a cualquiera que tenga un interés razonable, le da la opción de poder intentar una función preventiva. De hecho, van a ver que no solo el juez lo puede ordenar cuando se lo pide la parte, sino que también lo puede hacer de oficio. Por ejemplo, que ve que hay una intersección, una calle en la que siempre se producen accidentes. Entonces el juez no se puede quedar viendo cómo siguen cayendo causas de daños por accidentes que se provocan en ese lugar. Entonces puede ir un poco más allá y ordenar como un mandato preventivo que el Estado, el Poder Administrativo, tome algún tipo digamos, de actividad para evitar o prevenir ese daño. Es decir, tome algún tipo de actividad en el sentido de que establezca algún tipo de señalización o modifique el curso de las calles, es decir, que haya algún tipo digamos, de actividad del juez para evitar que se sigan produciendo esos daños. Bueno, ahí habla también de las facultades que tiene el juez, de esto de la función punitiva que ya les dije, que está en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, si quieren el día de mañana chusmearlo. Y después pasamos a la función resarcitoria. Una vez que ya se provoca el daño, ya tengo una persona, una víctima de ese daño, y el daño como concepto central, porque ustedes van a ver que hay ciertos elementos para que funcione la responsabilidad civil. Sin embargo, el primer elemento que yo tengo que ver es el daño. ¿Por qué? Porque sin daño nunca va a haber algún tipo de reparación. Siempre el eje del ordenamiento está en el daño y en la provocación del daño, tanto para evitarlo, sino que también después para repararlo, ¿no? Y también otro de los elementos que ahí van a ver en el programa es la antijuridicidad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de antijuridicidad? Esto que yo les decía al comienzo, es decir, que para que haya un daño reparable tiene que haber un obrar antijurídico, un obrar contrario al ordenamiento tomado como una antijuridicidad material, porque tiene que ser el ordenamiento considerado en su integralidad.
Y acá viene todo lo que es el diálogo de fuentes, todo lo que es la constitucionalización del derecho privado. Tiene que haber un obrar antijurídico en el sentido material. El artículo 1716 dice que el deber de reparar, esperen que te lo tengo, me tapa la cámara, está. La violación del deber de no dañar al otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Acá hay dos posibilidades, que el daño se produce en el ámbito contractual porque yo celebré un contrato, incumplí y eso le generó daños a la otra parte a la cual incumplí las obligaciones que yo había asumido, o puede ser que surja de el mero incumplimiento de la obligación de no dañar al otro. Por ejemplo, yo iba manejando mi auto y causé un daño porque atropellé a otra persona. Entonces, en ese caso, es lo que se llama un incumplimiento extracontractual, porque yo no tenía ningún contrato con esa persona, sino que lo que hice fue afectar esta obligación genérica que tenía de no dañar al otro porque lo dañé. Entonces, en ese caso tengo que reparar, y se habla de una reparación extracontractual, ¿no? De una obligación extracontractual. El 1717 dice antijuridicidad, cualquier acción u omisión que causa un daño a otra y es antijurídica si no está justificada, es decir, es amplio este concepto de antijuridicidad. Pero además del daño y además de la antijuridicidad, yo tengo que tener también otro elemento que es lo que se llama los factores de atribución, es decir, que ese daño que yo provoqué, tenga algún tipo de fundamento para imputar responsabilidad a determinada persona. Ese fundamento puede ser subjetivo, puede ser objetivo, puede ser que yo iba manejando y fue totalmente, bueno, en ese caso no sería un caso objetivo, pero puede ser que yo iba por la calle y le pego a otra persona, en ese caso hay un dolo mío, un factor de atribución subjetivo porque yo por una mera intención dañé a otro, o puede ser que ese factor de atribución sea objetivo porque es el ordenamiento el que establece en ciertas circunstancias la imputación de la responsabilidad de la persona. Por ejemplo, en el caso de que yo maneje algún tipo de cosa riesgosa, por ejemplo, el automotor es considerado una cosa riesgosa, entonces si yo provoco un daño con ese automotor, el ordenamiento dice que el que tiene, el titular de ese auto va a reparar las consecuencias que esa cosa riesgosa que yo traje al mundo genere. ¿Se entiende? Lo mismo si hablamos de responsabilidad del titular de un establecimiento educativo, si se genera un daño dentro de ese establecimiento educativo, más allá de que él no haya tenido la intención de que ese daño se produzca, el propio ordenamiento me dice que voy a tener que reparar los daños que se hayan generado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de reparar el daño causado y reparar a la víctima de ese daño que se causó, ¿sí? La regla general es que los factores de atribución son los subjetivos, es decir, en general la imputación tiene que venir por una voluntad del sujeto, o sea, por negligencia, porque fui caminando y sin querer le pegué a otra persona porque me tropecé y lo empujé, pero no fue voluntario, no fue por negligencia, no fue por una intención como el otro ejemplo que yo iba y le pegué a otra persona, pero sí hubo una negligencia porque yo estaba paveando, me tropecé y le pegué. Entonces, en ese caso hay una negligencia, hay un actuar contrario a lo que es esperable del sujeto. Entonces, tanto por culpa o por dolo serían los factores de atribución subjetivos. Y el factor de atribución objetivo necesariamente me lo tiene que dar el ordenamiento. El caso de los establecimientos educativos, el caso de la responsabilidad que tienen los padres por los hechos de los hijos, el caso de las cosas riesgosas como los automotores. ¿Se entiende? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a esto de los establecimientos educativos, por ejemplo, si a un alumno le sucede algo dentro del salón de clase, ¿quién es el que tiene la responsabilidad civil? ¿El colegio o el docente que estaba a cargo? En realidad, el colegio necesariamente responde porque tiene por el ordenamiento lo que yo les decía, el factor de atribución es objetivo. No voy a evaluar si hubo intención o no del colegio porque
por lo que se llama el deber de seguridad o de garantía que da el colegio, tiene que responder por todos los daños que se causen. Hay una sola forma que se va a poder excusar el colegio, que es el caso lo que se llama caso fortuito o fuerza mayor, es decir, algo que el colegio no pudo prever ni pudo haber evitado. Pero en ese caso que vos decís, necesariamente responde el colegio porque de hecho el docente está bajo su supervisión y es un dependiente del colegio, de hecho. No solo responde por el hecho de ser establecimiento educativo, sino también por el hecho del dependiente que va a ser el docente, ¿no? Porque en algún momento yo había escuchado que el docente tenía que resarcir con su patrimonio, digamos. No, lo que yo digo no quiere decir que excluya la responsabilidad del docente, es decir, lo que trata el ordenamiento es de darle más elementos a la víctima para poder cobrarse. Si el docente de alguna manera, por un actuar negligente o doloso, generó que se provoque ese daño, también voy a poder ir contra el docente, ¿se entiende? Es decir, no es que excluye la responsabilidad del docente. Lo mismo si, por ejemplo, el caso del automotor, si estaba manejando una persona que no era el titular de dominio, yo puedo ir contra esa persona que estaba manejando y contra el titular de dominio. Lo que me hace es me amplía el espectro de personas, de sujetos responsables para poder resarcir a la víctima. ¿Se entiende? Sí, Pero sí. necesariamente el colegio va a responder, y más allá de cualquier tipo de acción interna que después puedan tener el colegio y el docente. Puede ser que el docente se le cobre y después vaya contra el colegio porque era responsabilidad del colegio. Es decir, yo lo que amplío es la posibilidad de sujetos demandados. Después voy a ver quién tuvo la culpa, o sea, no culpa en el sentido de factor de atribución, porque ya vimos que es objetivo, sino que quién es el que tiene que responder. Y después si respondió alguien y que en la relación interna no tenía que responder, se puede llegar a equiparar por algún tipo de acción de reembolso o algo así, ¿sí? O sea que primero, el objetivo es resarcir a la víctima, digamos. Es que todo el derecho de daño se enmarca en el objetivo de resarcir a la víctima, por eso también surgen los factores de atribución objetivos, porque si yo no tuviera este deber de garantía del colegio o el deber de seguridad en el ámbito de consumo que hace que yo pueda ir contra el que digamos, confeccionó la cosa, el proveedor, el distribuidor, puedo ir con toda la cadena de distribución, porque le genera una mayor posibilidad de resarcimiento a la víctima, ¿sí? Lo mismo de los padres por el hecho de los hijos, o el titular de dominio en el caso de los automotores. Siempre, por eso algunos hablan más de derecho de daños que de responsabilidad civil. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Bueno, ahí entonces, hablando de los factores de atribución, y para que después los miren en el código, los tienen en el artículo 1722, lo que hace también el factor de atribución, este objetivo-subjetivo, tiene que ver con que si yo me baso en un factor de atribución subjetivo, que es el caso que les decía, que yo tengo que haber hablado con intención o con negligencia, la otra parte demuestra, si a mí me atribuyen un hecho por un factor de atribución subjetivo, yo solo tengo que demostrar que actué de manera diligente. Si yo demuestro que actué de manera diligente, que no hubo culpa ni dolo, entonces ya me voy a liberar de responsabilidad. Ahora, en los factores de atribución objetivo, en el que la finalidad es imputarle las consecuencias jurídicas dañosas a alguien, es más, digamos, lo que yo le decía, el titular del establecimiento educativo o el padre no se libera diciendo que fue diligente, se libera solamente en casos más extremos, por ejemplo, que demuestre que hay una causa ajena. ¿Qué es la causa ajena? Que hay un tercero por el cual no tiene que responder, que hay caso fortuito o que hay un hecho de la víctima. Es decir, si yo demuestro que el daño se causó porque la propia víctima de alguna manera se lastimó sin haber sido, digamos, no hay digamos, algún tipo de factor, hay una ruptura del factor de atribución del nexo causal, y por eso, digamos, no tiene que responder. Pero, digamos, es más estricto la evaluación de en qué casos no responde el autor, ¿no? Bueno, ahí sigue hablando de factor de atribución, que no los quiero marear con eso, pero bueno, la relación de causalidad
es el cuarto de los elementos de la responsabilidad civil. Dijimos daño, dijimos antijuridicidad, dijimos factor de atribución, objetivo subjetivo, y la relación de causalidad, que tiene que ver con esta conexión entre el hecho al cual yo le imputo las consecuencias jurídicas y la consecuencia. Es decir, puede ser que ese daño, puede ser que ese accidente, en ese accidente la persona atropelle a otra, pero había una suerte esa persona tenía una suerte de padecimientos previos que hicieron que eso genere una consecuencia mayor, porque era una persona de edad avanzada o porque tenía algún tipo de enfermedad que hiciera que fuera totalmente fatal el accidente, el infortunio. O puede ser que esa persona después fue hospitalizada, y porque fue hospitalizada, padeció algún tipo de virus intrahospitalario, entonces en ese caso también la consecuencia fue más gravosa. Lo que hace la relación de causalidad es acotar las consecuencias que yo tengo que reparar a aquellas que efectivamente provocó el hecho jurídico, ¿no? Por eso se habla de una relación de causalidad adecuada, que ese daño que se produjo sea la causa adecuada de ese hecho jurídico al cual se imputó. ¿Se entiende? Eso lo van a ver en obligaciones, no se enrosquen con eso, pero la relación de causalidad es para evitar que se reparen daños que no fueron los que provocó el hecho jurídico. Sí, ahí yo ya lo acoto con esto de la relación de causalidad, que también tiene que concurrir. Y el daño, en realidad ya se lo dije al inicio, pero el daño es todo, se repara todo tipo de interés no reprobado por el ordenamiento y que repercute tanto en el patrimonio de la persona o en aspectos extrapatrimoniales que hacen a lo que es el daño moral, ¿sí? Bueno, todo esto lo van a ver en obligaciones y no tiene mucho sentido que lo tratemos acá, pero sí que tengan en cuenta estos elementos, ahí voy a dejar de compartir pantalla, que tengan en cuenta los elementos del acto jurídico, de la responsabilidad civil, que eran los que le mencionamos, el daño, el factor de atribución, la relación de causalidad y la antijuridicidad, que tienen que concurrir para poder llegar a esta reparación del daño, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy que quieran charlar? ¿No? Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana. Cualquier cosa igual lo seguimos charlando, así que cualquier duda que se les genere me pueden llegar a volver a preguntar, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos, que descansen. Hasta mañana.